Hola con todos y con todas, compañeros, compañeras, colaboradores y colaboradoras. Quiero en primer lugar agradecer la invitación por parte del MOLACNATS para compartir con ustedes algunas reflexiones, que son reflexiones sobre un tema que siempre es inquietante, preocupante y que nos acompaña en el movimiento y que se refiere al colaborador. Voy a desarrollar reflexiones. Digo reflexiones porque son puntos de vista totalmente discutibles. No hay ninguna verdad consagrada en lo que pueda eventualmente decir, pero para una forma de organizarlos en la entrega lo he dividido en 7 puntos. Y entonces empezaría por el primero: los NATS en América Latina en el siglo XXI. Nos parece importante que dentro del movimiento latinoamericano de niños y adolescentes trabajadores pensemos en la región de América Latina. Es decir, tenemos que pensar cómo se nos viene América Latina desde la perspectiva de los niños y adolescentes trabajadores, o cómo se nos va a América Latina en los próximos años, en este siglo. Si seguirá siendo colonial y por lo tanto ajena a la niñez trabajadora, o si es que la niñez trabajadora, conjuntamente con otras organizaciones populares, pueden colocarse en una postura descolonial de América Latina o descolonización de América Latina para que pueda fluir sus derechos, sus reivindicaciones. Por lo tanto, creo que la niñez trabajadora tiene que discutir conjuntamente con sus colaboradores si es que América Latina se va o se viene en razón de los niños y adolescentes trabajadores. Y en esa dinámica o en esa fluidez cabría perfectamente también preguntarse hacia dónde van los NATS en América Latina en este siglo. Si es que van camino a la emancipación o van camino al sometimiento. Si es que en ese camino que tienen que decidir, buscar, tomar posición de emancipación o de dependencia, donde se colocan también los colaboradores. Si es que los colaboradores estamos alzando la mirada hacia el futuro para ver una América Latina que cambia y para ver a los niños y adolescentes trabajadores organizados en los distintos países como un actor protagónico principal en esos procesos de cambio y de emancipación en una América Latina que cambia. Dentro de los NATS de América Latina también cabe perfectamente plantearse qué se va a proponer el movimiento latinoamericano de niños y adolescentes trabajadores frente a la pobreza. ¿Qué se va a proponer específicamente frente a la deuda externa respecto a la niñez trabajadora en América Latina y la niñez en general frente a América Latina? Porque tenemos un periodo interesante. Las Naciones Unidas acaban de nombrar como presidente de la Comisión de Reestructuración de la Deuda a Bolivia, y Bolivia como escenario nacional y como escenario político a favor de la niñez trabajadora puede perfectamente articular propuestas en la perspectiva de la niñez trabajadora. Y por lo tanto los NATS organizados participar alrededor de la comisión como apoyo técnico y asesorar o elaborar propuestas técnicas que le haga llegar a la presidencia de esta comisión para entregar propuestas de reestructuración de la deuda global a cambio de mejores condiciones de vida para la niñez trabajadora y en general para la niñez universal. Entonces hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de estructuración, hay una oportunidad de articular la participación de los NATS en América Latina en forma orgánica. Un otro asunto dentro de esta situación de América Latina en este siglo y los NATS es que al estar organizados en movimientos sociales por país, es de reconocer
que en su existencia social hay necesidades insatisfechas, hay derechos vulnerados, pero que sin embargo en la condición orgánica de movimiento es posible también reconocer la personalidad jurídica de la niñez trabajadora, su condición de que son sujetos de interés superior y por lo tanto tienen derechos que defender, derechos que promover, derechos que recolocar o reponer en esa perspectiva. En resumen, por las consideraciones planteadas en este primer punto, los NATS en América Latina, el siglo XXI. Pienso que habría que entender que la niñez trabajadora organizada y movimiento social en América Latina debe ser parte de una explosión de cambio, de una explosión que permita el ejercicio de los derechos o que estos sean efectivos para la niñez trabajadora conjuntamente con las poblaciones de otros sectores populares. Una segunda reflexión que nos planteamos es si el movimiento social de NATS en América Latina, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el movimiento social de NATS en América Latina? Y pensando, tratando de responder a esta pregunta y viendo las distintas organizaciones de NATS en América Latina, nos podemos poner a pensar que el movimiento social de NATS es otro modo de organizar la acción social de la niñez trabajadora y también es otro modo de pensarla. Acá nos colocamos en un ángulo distinto del pensamiento y de la acción. Y desde el lado distinto de la acción, entonces obviamente las percepciones son diferentes del otro lado de la sociedad. Este otro lado distinto de los NATS organizados configura lo que es el sujeto social, político y jurídico. Y esto no se puede perder de vista, esto no se puede renunciar, esto es lo que hay que instalar en las negociaciones y en la relación con los otros y particularmente con el Estado y las organizaciones internacionales. El movimiento social de NATS es un punto diferente desde el cual se puede organizar la vida. Es otro modo de levantar proyectos de vida. Y este es el valor, esta es la fuerza, esta es la energía que el movimiento social tiene como fuente para la creación y la promoción de su propia organización. El movimiento social de NATS debe ser reconocido como un punto particular de relación con la realidad y por lo tanto desde ese punto particular de relación con la realidad también se traduce esa realidad y la relación con ella de un modo distinto al saber instalado, al saber dominante, pero un modo distinto también de sentir la vida, un modo distinto de construir la vida, un modo distinto de reconstruir proyectos alternativos que den pase a una vida llena de derechos, a una vida llena de satisfacción, de necesidades, a una vida llena de protagonismo. El movimiento social de NATS tiene una realidad potencial construible y todo lo que es la relación entre el movimiento de NATS y la realidad construible constituye o conforma la política, porque la relación entre los NATS y la realidad social construible es una construcción política. Y la construcción política no es otra cosa que saber o comprender la necesidad de escuchar a los NATS desde su perspectiva histórica, desde su estado de conciencia, desde su necesidad de transformar la realidad. Por lo tanto, el movimiento social de NATS es una relación potencial de lo construible en relación a esa realidad social, y ese intento, esa posibilidad tiene que ver con la necesidad imperiosa de una construcción política. Una tercera reflexión
que nos planteamos es a través de la pregunta: ¿a dónde se dirige el movimiento social de niños, niñas y adolescentes trabajadores en América Latina? Hay dos elementos claves que tienen que ver con esto: la visión que tiene el Molanatz y la misión del Molanatz. Ambos asuntos están planteados en su planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es un instrumento de gobierno del Molanatz a través de la Secretaría Ejecutiva, donde lo han suscrito las demás organizaciones de base, es decir, los movimientos de cada país. Vamos a proyectar en esta presentación el contenido más resaltante de lo que es la visión y la misión del Molanatz. Sin embargo, yo quería en esta parte de la exposición decir o tratar de resumir la visión del Molanatz como la idea de la inclusión en la transformación, de la inclusión de los Nats para la transformación, no en la inclusión para la dominación, para el sometimiento, no en la inclusión de la injusticia, sino es la inclusión de la justicia social, que supone una gran transformación en la vida particular de cada quien, en la vida colectiva de los Nats y la transformación en América Latina. La visión que el Molanatz tiene entonces es una visión de inclusión con cambio social. Y la misión del Molanatz es proponerse ser, ejercer ser, gozar ser un movimiento con personalidad jurídica, política y protagónica. La misión del movimiento latinoamericano de Nats tiene que ver con estas características. En esta pregunta, ¿a dónde se dirige el movimiento social? Además del instrumento del gobierno que hemos mencionado, con lo que es del planeamiento estratégico señalado ahí, la visión y la misión, el Molanatz también tiene objetivos estratégicos que constan en ese mismo documento y que una forma de leerlos es señalando lo siguiente: el movimiento social de Nats se dirige hacia un fortalecimiento de su propia organización. El movimiento social de Nats, si no se fortalece, tiende a su desaparición. El movimiento social de Nats también se tiene que dirigir a ser una organización articulada, no a ser una organización fragmentada, no a ser una organización dispersa, no a ser una organización atomizada. Se tiene que dirigir a ser una organización articulada. Tiene también probablemente que plantearse la formación política de los niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes, colaboradores y colaboradoras, una formación política coherente. Porque no puede haber de un lado una práctica de la organización social de niños, niñas y adolescentes trabajadores y de otro lado un discurso que no se enganche con esa práctica. Tiene que relacionarse una acción social concreta del Molanatz con un pensamiento que le corresponda. Y quienes se formen en ese calor, tanto niñez como colaboradores adultos, tiene que ser en forma coherente. Y otro objetivo estratégico del Molanatz planteado en el documento de planeamiento estratégico es no perder de vista y mantener lo que define con precisión lo que es el movimiento latinoamericano de niñez trabajadora, que significa luchar y negociar. El ejemplo está en Bolivia. El movimiento social o los movimientos sociales de Nats en Bolivia han luchado y han negociado, y ahí vemos sus resultados. Seguramente que en otro nivel tendrá que seguir la lucha y la negociación, pero en cada uno de los niveles, desde el agrupamiento local de un barrio donde están organizados los Nats, hasta el movimiento regional o hasta el movimiento nacional o hasta el movimiento en América Latina, tiene que pasar por esa orientación estratégica de lucha y negociación.
Bueno, hasta el momento estamos planteando tres primeras reflexiones y ustedes se preguntarán, pero si el tema era ser colaborador, estamos hablando de los NATS. Tratamos de esta forma de decir que el colaborador en sí mismo no tiene ningún sentido ni significado. El colaborador solamente tiene sentido y significado en razón del niño, niña y adolescente trabajador organizado. Sin esa colocación, el colaborador es cualquier otra cosa, pero puede terminar siendo el colaborador un montón de significados sin sentido, un montón de significados vacíos. El significado y el sentido del colaborador está en razón de la niñez trabajadora y organizada. Y en esa perspectiva, la cuarta pregunta como reflexión que tenemos es la siguiente: ¿a qué o a quién se debe el colaborador? Preguntamos de esta forma porque a veces algunos colaboradores se plantean qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hay que hacer, de qué asunto me encargo. Y en realidad lo que el colaborador, más que asuntos que se encargue, tiene que ser a personas que se encarguen. Son a las personas que hay que acompañar, no son a los asuntos que hay que acompañar. En todo caso, los asuntos o el conjunto de asuntos puede terminar o puede llegar a ser alguien o puede llegar a ser algunas personas, y en esa perspectiva estaría bien. Pero si los asuntos terminan haciendo solo asuntos y se trabaja alrededor de asuntos dentro del movimiento, tenemos un riesgo de burocratizar la función del colaborador en atender asuntos y no atender a personas, en mover papeles y no acompañar a la vida y la construcción de proyectos de vida de lo que necesita el niño, niña y adolescente con los que trabajamos. Nosotros como colaboradores no nos encargamos de cosas. Lo fundamental es que asumimos a una niñez que trabaja y que acompañamos para conjuntamente con ellos formular propuestas de reconstrucción de proyectos de vida. No podemos en ese sentido dejar de pensar y asumir de que el niño, niña, adolescente trabajador es ese otro al que acogemos, y es ese otro al que acogemos con el que establecemos una relación social y pedagógica. En esa relación de acogimiento, en esa relación sociopedagógica, es que la dinámica propia del relacionamiento en movimiento social viene a configurar la política, porque en esa dinámica está la potencialidad de lo construible en la realidad social, y esa potencialidad de lo construible en la realidad en relación con el otro, que es niño y adolescente trabajador, conjuntamente con su colaborador, deviene en función política. ¿Qué es lo que debe de hacer el colaborador entonces? Es fundamentalmente pensar en cómo articula su esfuerzo en la acción social política del movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores. ¿Qué es ser colaborador? Es el tema de hoy día y lo planteamos como pregunta, como reflexión. ¿Qué es ser colaborador? Es decir, ¿qué sentido tiene y qué significa ser colaborador? A estas alturas, después de varias décadas de movimiento social de NATS, de varias décadas de existencia de colaboradores, tendríamos que intentar redescubrir en la escucha de los NATS qué sentido y qué significa ser colaborador. Tendríamos que hacer una lectura distinta de la escucha. Los colaboradores tienen que ponerse a disposición de la escucha de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, porque como decíamos hace un rato, si no nos ponemos a la escucha de los NATS, el sentido y el significado de nuestro quehacer como los colaboradores puede terminar siendo un montón de desperdicio, inservible para la vida de los NATS, inservible para el movimiento, inservible para la reconstrucción de proyectos de vida.
El ser como colaborador refiere a servir, a tener la capacidad de acompañar, a estar al lado de, a valer, a mantener la relación con la niñez trabajadora. Y colaborar significa que coelabora, que colabora, refiere a compañero en la formación de un proyecto, en la construcción o reconstrucción de la vida. El colaborador es de alguna manera una figura referencial importante en la vida de los NATS que no se olvidan, sea esta positiva o negativa. Es también una figura referencial en la vida de las familias de los NATS. Es una figura referencial ante las autoridades, en la sociedad civil, ante colegas, ante otras organizaciones populares. Y esta figura referencial, esta figura simbólica, tiene que ver con militancia. La imagen que transmitimos es de compromiso, es de compañerismo, es de consejería, es de docencia, es de trabajador social, es de defensor de los derechos humanos de la niñez, es de alegría, es de deporte, es de arte, es de todo aquello que ayude a recuperar la humanidad en la relación social con la niñez en general y la niñez trabajadora en particular. Eso es ser colaborador, eso es por lo menos el intento de serlo. Unas estas reflexiones acerca de la identidad y nos preguntamos, ¿qué identidad tiene el colaborador? La identidad tiene, el término de identidad tiene dos partes claves que me parece importante descubrir, porque ahí está encerrado de repente una manera de expresar lo que es nuestra práctica y nuestro pensamiento alrededor de la práctica. La parte identidad tiene un prefijo que es id, que se refiere al yo. Yo en todas sus dimensiones. Y de otro lado tiene la otra parte de la palabra que dice entidad. Y en esa entidad se refiere a un ente, pero también se refiere a un otro que está alrededor de ese ente. Es decir, la identidad está dándonos referencias de una relación entre yo y el otro, pero yo y el otro mediado por un ente o por una entidad. Y esa identidad consiste por lo menos en tres aspectos o en tres campos. Uno es la entidad de la existencia social de los NATS. Y la existencia social de los NATS tiene que ver con necesidades insatisfechas, tiene que ver con derechos vulnerados y tiene que ver con intereses de los NATS. Hay otra entidad que forma parte de esta identidad del colaborador, que es una entidad orgánica, es decir, una entidad que compartimos en un espacio social con el movimiento social como un ente en el cual convivimos. Es el espacio en el que convivimos tanto los colaboradores como los niños y adolescentes trabajadores, los colaboradores y el movimiento social en cada una de nuestras bases, en cada uno de nuestros países, en la región de América Latina. Y tenemos también otra entidad que es la funcional, que es el modo de proceder. El yo con el otro, niño y adolescente trabajador, está mediado por una entidad existencial, una entidad orgánica y una entidad funcional. ¿Qué es, por lo tanto, o qué identidad tiene el colaborador? Tiene estas identidades o estas formas de expresar la identidad en esta relación entre el yo y los NATS, entre el yo y la existencia social de los NATS, entre el yo y el espacio social del movimiento, entre el yo y el procedimiento a seguir en esa relación con los NATS en el espacio social y en la brega por la satisfacción de necesidades, por la reposición de derechos,
y por el seguimiento de los intereses que le corresponden históricamente. Una séptima y última reflexión sería: ¿qué le toca hacer al colaborador del movimiento de NATS en los próximos años? Probablemente toca hacer mucho, hay que pensarlo, hay que trabajarlo, hay que debatirlo, hay que conversarlo. Yo simplemente quiero poner 3 elementos en el qué hacer del colaborador. Lo primero será preguntarnos qué le toca hacer a los NATS, porque de mutuo propio, en forma particular, a los colaboradores poco les toca hacer si no están vinculados a, si no están arraigados a, si no trabajan con, si no proponen desde los NATS. Y por lo tanto tenemos que trabajar la idea que les toca hacer a los NATS en los próximos años. Probablemente, como hemos señalado, les toca luchar y negociar en cada uno de sus movimientos. Les toca también a los colaboradores acompañar los procesos de lucha y de negociación. La lucha nos referimos como la capacidad de los NATS organizados de expresar sus reclamos, sus reivindicaciones, el derecho que tienen de opinar y que la otra lado de la sociedad sea escuchado y tomado en cuenta y ponderado sus intereses en razón justamente de que son sujetos de interés superior. También le toca al colaborador, como otro elemento del quehacer, trabajar el imaginario social, trabajar el imaginario político, acrecentar el imaginario social y político de los NATS y sus colaboradores como movimiento social en América Latina. El trabajo político en los próximos años, este siglo, es la condición para saber si América Latina se nos va o la recuperamos, si sigue siendo colonial o la descolonizamos, si le toca al movimiento social de NATS ser protagónico en los cambios que se avecinan en este siglo en América Latina. Creo finalmente de que el colaborador también le toca hacer la promoción y la reproducción del movimiento social en América Latina siempre. Muchas gracias por su gentil atención. Hasta pronto.